Y para abordar precisamente este trastorno nos acompaña en plató Natalia Briongos, gerente de Asobica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme otra vez. Vamos a hablar hoy, nos vamos a centrar en el trastorno de la bipolaridad que padecen alrededor de 45 millones de personas en todo el mundo, cuyo también Día Mundial se celebra precisamente este mes de marzo. Exactamente, el día 30 de marzo es el día que se celebra, el Día Internacional del Trastorno Bipolar y, como decías tú, afecta entre el 2 y el 3% de la población mundial. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo, es una enfermedad crónica y es una enfermedad que afecta en el día a día de la persona que lo padece. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la sintomatología que se presenta en aquellos diagnosticados con trastorno de bipolaridad? Bueno, se habla de bipolaridad porque son los dos extremos. Tenemos lo que es la manía, la fase maníaca y la fase depresiva. La fase maníaca no es el que yo tenga la manía de coger y poner ciertos utensilios de cocina en un sitio determinado, ¿no? Aquí hablamos de manía cuando hablamos de euforia desmedida, de que esas personas en esos momentos tienen una gran planificación, como que se comen el mundo, se apuntan a un montón de cosas, hacen regalos por encima de sus posibilidades, crean empresas, se gastan dinero en coches o en casas que no pueden luego asumir, tienen ciertas conductas de riesgo con consumos de tóxicos, apenas duermen. Esa es la fase un poco de la manía. Y la fase depresiva, pues ya estuvimos hablando aquí hace un par de meses sobre el tema de la depresión, pues son los mismos síntomas que una depresión mayor, ¿vale? Porque realmente es un episodio de ese tipo. Cero ganas de hacer nada, incapacidad de disfrutar de las cosas, dormir mucho o dormir poco, el incapaz de salir de la cama. En una persona que tiene un trastorno bipolar, pues va variando en su evolución. Precisamente la distancia temporal entre esos dos momentos, el de la manía y el de la depresión, va a condicionar el tipo de bipolaridad que padezca una persona. Sí, a modo un poco de resumen, porque hay mucha más variedad, pero bueno, tendríamos como el tipo 1, el tipo 2 y luego hablaremos de lo que es la ciclotimia. El tipo 1 alterna episodios maníacos con depresivos y episodios mixtos en los que se dan síntomas tanto de depresión como de manía, y el trastorno bipolar tipo 2 alterna episodios depresivos e hipomaníacos, es decir, con la fase de euforia desmedida un poquito más baja, ¿vale? Entonces esa es la gran diferencia. Así a voz de pronto, según nos cuentas esa sintomatología, parece fácil detectarlo, ¿no? Esos regalos por encima de las posibilidades, ese cambio, pero sin embargo, en nuestro día a día, ¿cuándo es cuando debemos de ayudar al prójimo, a una persona cercana que creamos que está padeciendo trastorno bipolar? ¿Cuándo se activa esa alarma? Pues cuando vemos cambios, como siempre digo, cuando vemos cambios de la conducta de la persona de forma exagerada, que no es un momento puntual, sino que durante 2-3 semanas está actuando de esta forma. No empieza de una manera explosiva, empieza haciendo cosas poco a poco y se va llegando un poco pues, más al extremo. Yo me acuerdo una vez pues, que un paciente nuestro llegó un día con una caja de manzanas para todo el centro ocupacional y nos las regaló a todos, y esa persona no podía hacer ese tipo de regalos. Entonces ya ese día dijimos, empezamos a tener unos síntomas de que algo está pasando. No es una conducta ni de riesgo, ni es una conducta exagerada, ¿no? ¿Vale? Por eso pongo este ejemplo. Es una cosa que él no hubiera hecho en otro momento de su vida, y tampoco, aunque sea una caja de manzanas, que no es un gran gasto en su economía, pues a nosotros nos llamó la atención. Entonces esos pequeños cambios, si duran durante varias semanas, es cuando tenemos que detectar y decir, aquí está pasando algo raro. Es más complicado cuando hablamos del tipo de la ciclotimia, que es otro de los tipos, ¿vale? Porque la ciclotimia es un trastorno bipolar, pero en una intensidad mucho más baja. Son personas que tienen episodios de depresión que no llega a ser depresión mayor, es decir, que les cuesta mucho desarrollar las cosas, que no disfrutan de las actividades que hacen, pero pueden mantenerse un poco más activos en su día a día y les incapacita mucho, pero pueden a lo mejor darnos la imagen de que pueden realizarlo. Igual que las fases maníacas tampoco las tienen tan alteradas, sino que son menores. En esos momentos son capaces de verse estudiando y trabajando a la vez, de meterse en una hipoteca y de meterse en el gasto también de un coche, por ejemplo, o planificar un viaje y a la vez pues,
otra serie de gastos que no podría asumir. Entonces ahí sí que veo más dificultad cuando una persona tiene un diagnóstico de ciclotimia, porque no son los síntomas tan exagerados como en el bipolar tipo 1 o tipo 2. Sin embargo, ¿se parece en la ciclotimia el riesgo de que se agudice y acabe convirtiéndose, bueno, pues, o evolucionando ese trastorno en un tipo 1 tipo 2 de la bipolaridad? A ver, en enfermedad mental siempre es como que las enfermedades van evolucionando según va evolucionando la persona, pero la ciclotimia suele ser algo fijo y en cambio pues el tipo de bipolaridad de tipo 1 tipo 2 sí que puede haber cambio. Incluso puede ser que en alguno de estos episodios maníacos puede llegar a haber incluso alucinaciones, lo cual dificulta todavía más el diagnóstico de los psiquiatras, porque si estás atendiendo a una persona que tiene alucinaciones te vas mucho más al tema de la esquizofrenia, ¿no? Que estuvimos hablando de ella también, más que del tema de la bipolaridad. Respecto a precisamente de la bipolaridad, hablamos de cómo es importante visibilizar la enfermedad, también diagnosticarla, ¿no? ¿Cómo de importante es un diagnóstico precoz en ese sentido? En cualquier problema de salud mental, un diagnóstico precoz es ya algo que nos está dando el pie a un mejor pronóstico, ¿vale? Porque si empezamos a decir, si son actitudes que, ha pasado esto que ha sido puntual, no le doy importancia, y al mes se vuelve a aparecer otro tipo de conducta, etcétera, se van cronificando y después el tratamiento es más largo, o es mucho más costoso, el que la persona se vaya dando cuenta también tiene más dificultad. Entonces, cualquier enfermedad mental y física que se diagnostique precozmente, estamos teniendo ya un punto positivo hacia su recuperación. Acercándonos un poquito más a cómo se vive, cómo se siente con este trastorno de la bipolaridad, ¿uno es consciente, ¿no?, de ello, o también hay casos en los que uno no llega a serlo? En enfermedad mental es muy difícil crear conciencia de enfermedad. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, que a lo mejor es lo más difícil. Cuando una persona se da cuenta de que las conductas que está teniendo no son las que normalmente tiene, es cuando ya podemos empezar a trabajar con esa persona, no solamente con el tema farmacológico, sino con la psicoterapia, con la psicoeducación, con el que comprenda que tiene un problema y que necesita tratamiento. Hemos dicho que es una enfermedad crónica, con lo cual quiere decir que va a tener, igual que una persona que tiene diabetes, que es otra enfermedad crónica, va a tener que ir al endocrino, él va a tener que ir al psiquiatra, igual que se tiene que poner insulina, él va a tener que tomar medicación. Tenemos que ir a terapia para intentar conseguir entender bien y sobre todo que ellos conozcan sus síntomas para que no tener que terminar a lo mejor en un ingreso hospitalario, sino pedir ayuda antes. ¿Existen también factores de riesgo en lo que respecta a la bipolaridad? Existen factores de riesgo, como siempre que hablamos, el estrés, el consumo de tóxicos, porque son desencadenantes en nuestro cerebro de algo que puede ser que haya ahí. En el trastorno bipolar, además, sí que se ve un claro componente genético, y uno de los riesgos que hay es tener un padre, un hermano, una madre, aumenta un 20% la posibilidad de padecer un trastorno bipolar. Si normalmente las personas de población que no tenemos antecedentes de este trastorno tenemos entre un 2 y un 3% de posibilidades de desarrollarlo, las personas que tienen un antecedente familiar tienen alrededor del 20% de posibilidades de padecerlo. Lo cual se erige como un factor de riesgo importante. Hacía referencia también a esas revisiones periódicas con la psiquiatra. Es parte fundamental y sustancial, ¿no?, del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es farmacológico y también es psicoterapéutico, con lo cual se necesita atención del psicólogo y atención del psiquiatra. Psiquiatra para farmacología, psicoeducación, grupos de autoayuda, el dar que estén con otras personas que tienen su problema y que no piensen que es algo raro, ¿no? Hemos dicho que entre el 2 y el 3% de la población la padece, no es tan raro. También, ya por último, te quiero preguntar, Natalia, si existen estigmas o prejuicios respecto al trastorno de la bipolaridad y cómo de importante es derribarlos. Bueno, yo creo que en torno a la salud mental hay prejuicios y hay estigmas, y bueno, pues lo primero que hay que derribar es principalmente que son personas como cualquier otro, que cualquiera podemos tener un problema de salud mental de este tipo y que no afectan ni se vuelven más agresivos, porque creo que es uno de los mayores temores, ¿no?, de la sociedad, el tema de las personas con una enfermedad mental son agresivas, las personas con una enfermedad mental tienden a agredir a los demás. Pues no, la verdad que es algo en lo que seguimos trabajando, que yo siempre digo lo mismo, la misma frase. Se supone que las personas que no tenemos un problema de salud mental tendríamos que ser menos agresivas. Las estadísticas dicen que las personas con una enfermedad mental son menos agresivas que las personas que no la tenemos.
Pues muy importante ese mensaje, Natalia, y aprovecho también, ya que estás aquí en plató, para preguntarte si sabes lo que ocurría hoy hace exactamente 4 años, que es la pregunta que lanzaba al principio del programa. Pues porque me lo ha chivado esta mañana, si no, no habría sido consciente y he dicho qué bien que vamos borrando de nuestra memoria esas fechas, ¿no?, alrededor de las que cambió nuestra vida durante un periodo de nuestra vida que nos ha marcado a todos y que, bueno, se supone que estas pandemias son como cíclicas y que vuelven a pasar, pero yo no había tenido a nadie de mi familia que me hubiera contado esto y ahora pues yo en la siguiente seguramente no esté, espero, ¿no? Esperemos, que sea dentro de 100 años y que se quede ahí a lo largo de la historia, pero desde luego es un hito muy importante que hemos vivido las personas y que nos ha condicionado mucho en cómo afrontamos la vida. Y estamos hablando de la declaración del estado de alarma. Hoy hace exactamente 4 años Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, declaraba este estado de alarma y por ello vamos a rescatarlo y vamos a comprobar cómo ha cambiado la vida y sobre todo cómo hicimos frente a la pandemia. De esa imagen que están viendo hasta la actualidad han pasado 4 años. Aquel 14 de marzo de 2020, el Gobierno decretaba el estado de alarma. Hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Una drástica decisión que se tomaba ante el imparable aumento de los casos de coronavirus que llenaban centros de salud, hospitales y residencias y que de forma paradigmática vaciaban las calles de vida. Un día como hoy, hace 4 años, comenzaba el confinamiento, una medida que nos encerraría en casa durante meses, mientras miles de sanitarios hacían frente como podían a un virus desconocido para intentar salvar todas las vidas. No sabías, además, no sabíamos muy bien cómo actuar. Fueron momentos muy duros, o sea, yo sí que recuerdo, pues cuando mirabas todos los días los casos que iban saliendo, cuando iban haciendo las PCRs, contando casos, tristemente muchos fallecidos. Los servicios de emergencia también estuvieron al pie del cañón para velar por nuestra seguridad. Intentamos adaptarnos lo antes posible. Fueron días de incertidumbre, por lo menos al principio, y de mucha responsabilidad. Tuvieron que cambiar todos los procedimientos, toda la manera de actuación, todas las medidas de prevención. También los medios de comunicación informaron y entretuvieron. 46 días de confinamiento, 46 días de estado de alarma, 46 días de lucha contra la pandemia. Pasaron los meses y llegaron las mascarillas, los EPIs y las vacunas que nos permitieron volver a llenar las calles de vida y retomar la conocida como nueva normalidad. El confinamiento quedó atrás, también aquellos aplausos de las 8. Aplausos para agradecer tanto esfuerzo por resistir. Oye, Natalia, lo comentábamos, ¿no?, que se había borrado en el recuerdo esos duros momentos que atravesamos, pero es que estremece, ¿no?, volver a recordarlo. Se me ponían los pelos de punta, ¿no?, el volver a sentir todo lo que vivimos en esos momentos y el pozo que ha dejado en nosotros, ¿no?, y que bueno, que yo siempre lo he dicho desde el principio, que para la salud mental ha sido un punto de inflexión para darle la importancia que realmente tiene y de que podamos hablar con esta libertad sobre ella, ¿no? Precisamente también te quería preguntar, durante la pandemia fueron, un pico en lo que respecta a enfermedades de salud mental, un pico de estrés, ansiedad y demás enfermedades. ¿Nos hemos recuperado psicológicamente de lo que conlleva la declaración del estado de alarma y también el confinamiento? Yo creo que la gran mayoría de la sociedad sí, pero ha dejado sus secuelas y todavía hay personas que sufren ciertos trastornos debido a esos momentos tan duros, porque como decíamos, el incremento de la ansiedad y el incremento del estrés es un gran desencadenante de los problemas de salud mental y aún quedan. Bueno, nos quedamos por lo menos con la importancia, ¿no?, de poner en el foco, de poner sobre la mesa y en la conversación social la importancia, ¿no?, de la salud mental y, como siempre decimos en esta sección, la importancia de acudir al profesional. Exactamente, de pedir ayuda para solucionarlo, porque esto tiene solución también. Pues muchísimas gracias, Natalia, por acercarnos el trastorno de la bipolaridad, todo lo que conlleva y pues por ponernos luz a tantas cuestiones que desconocemos y que poco a poco pues vamos educándonos también como espectadores y como parte del programa. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en próximas secciones y nosotros nos vemos a la vuelta de publicidad con muchos más temas aquí en el Magazín de la Ocho Soria.